45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Son las 9 en punto, las 8 en punto en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas. El próximo domingo votamos para ayuntamientos, comunidades autónomas y Parlamento Europeo. En estos tres ámbitos hay una realidad que han de tener partidos y diputados o cargos electos presente de una manera fundamental: las políticas de medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque Europa controla y regula, las comunidades autónomas desarrollan las legislaciones, las políticas, y es en los ayuntamientos donde se aplica o se debe aplicar la vieja y aún necesaria, me parece a mí, que vigente política de piensa globalmente y actúa localmente. O sea que digamos que la cuestión medioambiental atraviesa de una forma transversal las tres citas electorales. El medio ambiente, la defensa de la tierra, la herencia para las generaciones futuras o presentes, es una cuestión tan primordial, vital en sentido estricto, que sigue resultando sorprendente su escasa presencia en el debate público y ya no le digo en el político. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente porque no resulta palpable o rentable políticamente en el corto plazo, que es donde solemos movernos, partidos y lamentablemente a menudo también medios de comunicación, que tenemos nuestra responsabilidad desde luego en que el medio ambiente no esté donde tendría que estar. Esta noche vamos a intentar romper esa limitación. Hoy me recordaba a las 7 Julia Otero que en Julia en la Onda efectivamente esto se toca a diario o casi a diario. Hay excepciones, hay compromisos, esta casa tiene ese compromiso con el medio ambiente, pero no siempre es así y hemos de reconocerlo también como en estos momentos no representantes, pero sí voz de un medio de comunicación como es este. Quiero saludar a Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista y exministra de Medio Ambiente. Señora Narbona, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Alberto Casero, secretario de Medio Ambiente del PP, diputado y alcalde de Trujillo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y gracias a vosotros. Alcalde, se presenta a la reelección, ¿no? No. No me diga. Pues mire, mi servicio de documentación, que no es muy numeroso, pero en este sentido pues me ha... O sea que termina con su legislatura. Termino mi tercera legislatura y por lo tanto finiquito una etapa municipal y abro una nueva ahora, decir, en otro ámbito que es en el Congreso. Como diputado, pero sigue siendo secretario, va a seguir siendo secretario de Medio Ambiente. De momento sí. Bien, también es diputado de Unidas Podemos y coportavoz de ECUO, Juancho López de Uralde. Juancho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya gracias, no soy coportavoz, dejé la coportavocía hace unos meses, pero... Bueno, bien, seguimos a ver. Pero sí, diputado de Unidas Podemos. Sí. Hoy has ido a recoger tu documentación. Sí, efectivamente. Bueno, y está Melissa Rodríguez también, responsable de Energía y Medio Ambiente de Ciudadanos. Eso sí que es así. Buenas tardes. Bueno, de todas formas, los errores en este momento únicamente, obviamente son atribuibles a quien habla, pero a partir de ahora esos errores sí serán más trascendentes si es que los comete quien pretende moderar este debate. Vox, como en otros debates anteriores en esta casa, ha preferido no estar. Ya lo saben, es un clásico de ese partido. Ya sabe usted que nos tiene en su lista negra. También nos censura para ir a sus actos. Aunque, bien mirado, y lo digo sin ningún resabio, créame, en esta cuestión del medio ambiente tampoco se conoce que pueda aportar alguna novedad relevante. A lo mejor alguno de los aquí presentes me puede corregir. Pero vamos, invitados estaban y no querían venir. Si les parece, hay una cuestión previa que voy a poner sobre la mesa, tratando de responder una pregunta global. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista medioambiental en estos momentos? Bueno, creo que por un lado, frenar la pérdida de biodiversidad y por otro, mitigar el cambio climático. No sé si estarán de acuerdo, luego podemos ir entrando en más detalles, pero por arrancar desde esa mirada más amplia. Luego podemos aprovechar para hablar de aprovechamiento energético, de gestión de especies o territorio, o de posibilidades y necesidad de un gran acuerdo de Estado con el que poder empezar a cambiar las cosas. Algunos de ustedes lo han planteado abiertamente, incluso en sus programas, ¿no? Señora Narbona, Partido Socialista, ¿qué proponen ustedes para frenar la pérdida de biodiversidad y mitigar el cambio climático? Ante todo, romper de una vez por todas esa visión sectorial del medio ambiente, la política del medio ambiente,
Nosotros hemos dejado negro sobre blanco nuestro compromiso por una transición ecológica de la economía, es decir, de todos los sectores productivos, producción y consumo, y de hecho así se llama ahora lo que fue en su día el Ministerio de Medio Ambiente, que incluye además competencia en materia de energía, clima, agua, biodiversidad, están todas en un mismo ministerio. Y esto es importante porque estamos hablando de cuestiones que guardan una enorme interdependencia entre ellas, y no solo entre ellas, sino también con la erradicación de la pobreza, con el mantenimiento de la convivencia en todos los rincones del mundo. Por eso el Gobierno socialista también ha hecho una apuesta muy fuerte por la Agenda 2030, que permite esa visión holística, integrada, de los retos ambientales, sociales y económicos. Así que lo más importante sería que de una vez por todas se entendiera que el hecho de que aumente el Producto Interior Bruto no refleja en absoluto, y además en algunos casos refleja lo contrario, que la humanidad progrese, que para que haya un progreso seguro, justo y duradero tenemos que incorporar la ecología en todas nuestras políticas. Alberto Casero, Partido Popular, ¿cuál es su principal propuesta en ese sentido? Bueno, nosotros en todos los debates y los que he estado presente con estos compañeros, que la verdad nos vamos haciendo amigos después de defender una causa común, ¿no? Entendemos que está claro que hay un problema, que es el cambio climático. Ese cambio climático evidentemente supone una pérdida de biodiversidad, pero ese cambio climático no solo se produce por emisiones de gas de CO2, que es lo que habitualmente hemos estado acostumbrados, sino que hay muchísimas otras cuestiones que son las que están acelerando no solo ese cambio climático, sino también poniendo en riesgo el medio ambiente en el que normalmente nosotros hemos vivido o hemos conocido, ¿no? Por eso creemos que hay que apostar precisamente por cambiar la manera de producir y consumir, y poner en marcha, bueno, pues de una vez por todas una ley verdadera de cambio climático, y estrategias de economía circular que contribuyan a esa modificación, ¿no?, en los hábitos de consumo y de producción, y evidentemente intentar de una manera global alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que marcó la ONU y a la que todos nos hemos comprometido, porque sin ninguna duda sin eso va a ser difícil que alcancemos esas metas, ¿no? Melissa Rodríguez, Ciudadanos, ¿cómo frenar la pérdida de biodiversidad y las consecuencias del cambio climático? Pues la Estamos hablando de la principal, Agenda 2030, la principal medida que economía tenemos circular. que tomar es entender que tiene que haber un consenso y que hay que eliminar la parte ideológica del futuro, en este caso medioambiental del país. El cambio climático no tiene fronteras, por mucho que un círculo pequeño quiera hacer algo, si no llegamos a un compromiso global va a ser totalmente imposible. También es necesario que haya voluntad política para ello. Nosotros ponemos sobre la mesa que nos queremos sentar, que estamos dispuestos a negociar esa ley, en este caso de cambio climático, lo hemos dicho muchas veces, y también un pacto de Estado por la energía, porque hablar de energía y hablar, en este caso, de medio ambiente tiene que ir de la mano. Hablar de eficiencia, tenemos que seguir trabajando para eliminar o para favorecer patrones de consumo responsable, y sobre todo tenemos que hablar de educación. Quizás nuestros jóvenes sí que están más concienciados con los retos a los que afrontamos o los que nos enfrentamos con el cambio climático, pero tenemos que seguir educando en todos los estamentos de la sociedad. Para nosotros, para Ciudadanos, el cambio climático no solamente es un reto, sino que creemos que lo podemos transformar en oportunidad, conservando nuestro entorno, haciendo políticas de reforestación que nos ayuden no solamente a fijar la biodiversidad, sino también a frenar en medida de lo posible el aumento de temperatura en superficie de distintas zonas de nuestro país. También, por supuesto, crear esos sumideros de carbono a través de estos proyectos. No solo podemos hablar de emisiones, también tenemos que hablar de esos sumideros de carbono naturales. Queda muchísimo, es un tema muy amplio, pero yo creo que si tuviésemos que dividirlo en tres puntos, sería consenso para tener una ley común entre todos, que no esté ideologizada, porque se trata del futuro de todos nosotros, independientemente de quién vote cada uno, hablar de que es necesario disminuir o fomentar los patrones de consumo responsable, y hablar de nuestro entorno, eliminando en este caso las posibilidades de residuos y trabajando en recuperar esa masa forestal. Juancho López de Uralde. Pues Propuestas de Unidas Podemos en ese sentido. Como nos están diciendo los jóvenes que se están movilizando en todo el mundo
echándonos en cara que estamos dejando el planeta hecho una mierda, y yo creo que eso resume muy bien la situación. Nosotros entendemos que estamos en una emergencia climática y ecológica. En la naturaleza todo está relacionado y, por lo tanto, el cambio climático influye en la pérdida de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad influye en el cambio climático y lo cataliza, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabemos perfectamente, la ciencia nos dice que los humedales, la conservación de los humedales es fundamental para luchar contra el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros entendemos que, en primer lugar, hay que poner de manifiesto esa voluntad política, no solamente en los discursos sobre medio ambiente, sino en los distintos temas en los que vamos a trabajar, ¿no? Desde luego apostamos porque en esta legislatura tiene que haber una ley de cambio climático, nos parece que es fundamental, una ley ambiciosa, porque, claro, es fácil hablar de consenso, pero nosotros lo que planteamos es que tiene que llegarse a una reducción en la línea de lo que nos dicen los científicos de Naciones Unidas del 50% con respecto a las emisiones de 1990. Y eso es la ley que necesitamos. Yo no sé si vamos a llegar al consenso ahí, viendo las posiciones de los otros partidos, especialmente de Ciudadanos y el Partido Popular, cuando se habla de cuestiones concretas y específicas que van hacia esa reducción, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en la campaña electoral en Vitoria, pues hemos tenido al candidato del Partido Popular, pues prácticamente echando la culpa al mundo de que el impuesto al diésel iba a ser el desastre para el empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Así no se puede construir y así no se pueden construir consensos, ¿no? Entonces hay que trabajar para llevar esas leyes ambiciosas de protección de la biodiversidad también, porque en esta legislatura hemos vivido una situación muy, muy dramática en la cual se ha modificado la ley de biodiversidad y se ha modificado para permitir la introducción de especies invasoras, especies exóticas invasoras, que es uno de los elementos que más daña la biodiversidad, según sabemos muy bien, ¿no? Y eso se ha hecho con el apoyo, por supuesto, del Partido Popular, que lanzó esa modificación, y también de Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, hablar de consensos es fácil, pero hay que realmente avanzar hacia esa protección de nuestra riqueza, que, por cierto, la diversidad pues es un potencial también muy importante para nosotros de desarrollo, y hay que verlo así, como una oportunidad, ¿no? Yo creo que estábamos escuchando yo con atención y cierta expectativa también, cómo todos han coincidido en la necesidad de un acuerdo de Estado, en la necesidad de una serie de reformas en torno a las cuales tendría que haber un cierto consenso. Han hablado de un acuerdo de Estado, además, de los objetivos 2030, etcétera. Pero claro, ahí ya entramos en lo que son las singularidades de cada una de las propuestas y la crítica que hay que hacer a cada uno de los partidos desde los otros. Ahora me están pidiendo la palabra para empezar a responder al señor López Uralde, pero hay una cosa que a mí ninguno ha planteado, y por lo menos yo sí he visto, me ha parecido ver en el programa electoral del Partido Socialista. ¿Están dispuestos ustedes a llegar hasta una reforma de la Constitución en este sentido? Yo no sé si los demás estarían de acuerdo o no, hasta una reforma constitucional, y luego a ver por dónde situamos ese acuerdo, en qué podemos o no estar de acuerdo, para que haya efectivamente un acuerdo de Estado en torno a medio ambiente. Por supuesto, una reforma de la Constitución requiere un consenso muy amplio, pero en nuestro programa electoral lo que hemos planteado es la oportunidad de incorporar algunos de los principios básicos para garantizar la sostenibilidad. El principio de precaución, el principio de no regresión, el reconocimiento de lo que llaman los científicos los límites planetarios, que estamos desbordando y que, como dice Juancho, llevan a una situación efectiva de emergencia ambiental y climática. Esto, con distintas modalidades, ya algunos países de nuestro entorno han modificado sus constituciones para que la cuestión ecológica no sea una política que se lleva a cabo al margen de, en particular, la política económica o la política fiscal, sino para que penetre en todas las políticas, ¿no? Y por lo que se refiere a la ley sobre cambio climático, solo recordar aquí que el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado ya un anteproyecto de ley de cambio climático y un plan nacional integrado de energía y clima y una estrategia de transición justa, que son todos documentos que están siendo evaluados por la Comisión Europea y que hace unos días conocimos cómo eran
considerados estos documentos, estas propuestas por parte de la Climate European Foundation, donde ponía a los documentos de España una buena nota, siendo siempre insuficiente porque tendríamos que tener sin duda más ambición. En todo caso, nosotros creemos que de aquí al año 2030 estamos en condiciones de que la electricidad sea en un 70% obtenida de fuentes renovables y que en el año 2050 el 100% de la electricidad sea renovable. Creemos que eso no es hoy día una utopía y que lo que es necesario es una reforma del mercado eléctrico que permita que la reducción que ya se está produciendo en el uso de las energías renovables en cuanto a la utilización de las mismas, no al combustible que es gratuito, sino a las tecnologías para usar la energía eólica, la energía fotovoltaica, esa reducción de coste repercuta en sentido positivo para los consumidores y además que desarrollemos plenamente, una vez eliminado el denominado impuesto al sol, la posibilidad de que los ciudadanos generen su propia energía, la energía eléctrica a través de fuentes renovables. Así que estamos pendientes ahora mismo de que la Comisión Europea nos diga si se debe cambiar algo de estos textos para, con ellos, pues evidentemente avanzar cuanto antes hacia el máximo acuerdo parlamentario. Melissa Rodríguez, Ciudadanos. Quiero disculparme porque el teléfono que sonó era el mío, así que mil disculpas a todos. Los oyentes estaban convencidos de que era el mío. A todos los que nos estaban escuchando. Es curioso que yo en mi intervención dije que nos ponemos sobre la mesa la voluntad de llegar a un acuerdo, y es curioso que en el Partido Socialista plantee una reforma constitucional cuando ni siquiera ha llegado a hablar con ninguna fuerza política para ese plan estratégico nacional de energía y clima. No habló ni siquiera con sus socios y así mismo lo reconocieron en la última reunión que tuvimos en esa negociación. Un plan estratégico de energía y clima en la que cuando le preguntábamos, yo misma le preguntaba a la ministra, en este caso, que cómo se iban a pagar las cosas y cómo se habían hecho los baremos económicos que habían planteado, ya ni siquiera hablábamos de objetivos, sino, ok, usted ha planteado estos objetivos, dígame cómo vamos a llegar a ellos. En el desarrollo se perdían y nos hablaban de que había que ser los primeros en algún momento, pero no nos decían cómo hacerlo. A mí lo que me preocupa es que intentemos reducir a titulares algo tan importante como son las inversiones en materia energética y en materia medioambiental, y que luego acaben todos los ciudadanos, como lo están haciendo ahora, pagando la factura de la luz porque son irresponsabilidades políticas, porque lo que hoy pagamos en la factura de la luz, en un 72% casi, es precisamente irresponsabilidades y malas políticas. Políticas energéticas tienen su visión a 20, 30 años y precisamente no podemos ir con esa improvisación. Nosotros nos ponemos sobre la mesa, y lo vuelvo a decir, disponemos y nos ponemos a ello para negociar y para llegar a un acuerdo común, pero lo que no se puede es plantear en este caso un acuerdo por imposición, que es lo que se ha hecho hasta el momento, porque no se está pensando en España, sino se está pensando en voy a publicarlo pronto, no sea que vengan unas elecciones. Hay aspectos que no hemos hablado y que creo que tenemos que tener en cuenta y se deberán tratar en esa base de consenso, y es el tratamiento de nuestras costas. La subida, en este caso, del nivel del mar en territorio peninsular afecta, pero en territorios insulares afecta muchísimo más, y por eso creemos que es necesario que se haga un plan específico de tratamiento de nuestras costas también para territorios insulares. No se ha hecho nada. Anteriormente hemos preguntado una y otra vez a los dos gobiernos que teníamos si había materias de contingencia en cuanto a qué vamos a hacer con nuestras costas si el mar sigue subiendo, y tuvimos la callada por respuesta. Como digo, en este momento está bien que estamos en campaña, que estemos diciendo quién hace una cosa y quién hace la otra, pero en realidad creo que este debate es una oportunidad para decir que sí, que tenemos puntos en común en este tema, y que si dejamos la mochila ideológica detrás podemos construir un futuro mejor todos juntos, con responsabilidad y con conciencia. Pero como digo, costas, consumos, residuos, tenemos una gran asignatura pendiente en materia de residuos. Para hablar de economía circular hay que hablar de cuna a cuna, sin ningún tipo de vertido, y no de cuna a vertedero como todavía se trata en este momento. Educar también en cómo separar correctamente, porque aunque parezca que todo el mundo sabe separar o reciclar, hay mucha gente que todavía tiene duda. Pues todas esas pequeñas píldoras, en este caso de formación y de información, que tenemos que dar a nuestra ciudadanía y la cual tenemos que llegar a un acuerdo, son granitos más de arena para llegar a ese acuerdo y para llegar a un mundo más sostenible. Pero como dato, vuelvo a repetir algo que dije al principio: el cambio climático no tiene fronteras físicas, con lo cual también tenemos que trabajar en materia europea para liderar la lucha al cambio climático a nivel mundial también, y comprometer al resto de continentes para que hagan sus deberes, porque si Europa es el único que trabaja remando en esta dirección,
poco podremos hacer, ya que no hay fronteras y nos acabará afectando también lo que haga nuestro país. Entonces es necesario llegar a acuerdos vinculantes y comprometernos todos, a todos los países que forman, en este caso, nuestro planeta, para luchar contra este reto que tenemos ahora, que podemos convertir en oportunidad si lo hacemos bien. Juancho López Duralde. Yo lo que no entiendo, Melisa, es cómo con ese discurso luego envolvéis vuestra publicidad electoral que ha llegado a todos los hogares españoles en plásticos, ¿no? Precisamente no es toda nuestra publicidad electoral, y sabes que solo llegó a unas partes de Madrid, pero yo entiendo que te guste embarrar. Estoy hablando yo. Bueno, la gente ha recibido esos sobres de plástico, cuando precisamente uno de los objetos de, digamos, sobre los que venimos hablando en los últimos tiempos es la necesidad de prohibir los plásticos de usar y tirar. Pero nosotros, yendo al tema de la Constitución que se planteaba, nosotros sí somos favorables a que se reconozca el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental. Creemos que es un derecho fundamental y cada vez lo es más. Pero bueno, en tanto en cuanto se alcanza consensos para una modificación amplia de la Constitución, que desde luego nosotros creemos necesaria, nos conformaríamos con que se cumpliera el artículo 45, que en muchísimos aspectos no se está cumpliendo, y creo que eso es clave. Es decir, tenemos, por ejemplo, un problema con la depuración de aguas residuales, un problema que viene de muy atrás. Tenemos varios expedientes abiertos, algunas sentencias condenatorias. Hay grandes ciudades que sin depurar sus aguas. Tenemos un problema, hoy se ha conocido, por ejemplo, el dato, o se ha conocido públicamente, de que España es de los países que más residuos, más basura exporta al tercer mundo. Esto creo que es gravísimo y que pone de manifiesto hasta qué punto nuestro sistema de gestión de residuos está obsoleto y necesita modificarse. Tenemos un problema con los permisos que se dan a pesticidas y sustancias peligrosas por parte del Ministerio de Agricultura. El tema de las emisiones de producción de energía, de las emisiones de CO2, pues oscila en función de la hidraulicidad, es decir, de si ha llovido o no ha llovido, pero no, a pesar de que tenemos mucho sol y mucho viento, las energías renovables han sufrido una marginación en nuestro país en los últimos años, que hace que nuevamente, cuando uno ve que los precios del petróleo empiezan a subir otra vez, se lleva las manos a la cabeza y dice: ¿cómo es posible que todavía estemos dependiendo tanto del petróleo y nuestra economía sea tan vulnerable al precio del petróleo, cuando estamos desaprovechando la energía solar de una manera tan recalcitrante, ¿no? Y entonces estas son las cosas que bueno, pues a uno cuando piensa desde lo verde, cuando piensa desde la conciencia ambiental, pues se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Y hablabas de las ciudades, pues por ejemplo nuestras ciudades, todos los tejados deberíamos solarizarlos, deberíamos convertir los tejados de las ciudades en centros de producción de energía solar, cosa que se lleva hablando mucho tiempo pero no se termina de hacer. Tenemos que sacar los coches de las grandes ciudades, especialmente los coches más contaminantes, y cuando eso se propone y se plantea, como se ha planteado en Madrid, pues los partidos Ciudadanos y Partido Popular hacen lo posible por frenarlo. Es decir, que claro, una cosa es el discurso genérico y otra cosa es cuando uno baja a la realidad, inmediatamente, en cuanto hay un interés económico que pueda haberse afectado, aunque luego no se vea afectado, pues nos encontramos con que las políticas se frenan. El señor, un momento, me están pidiendo todos la palabra, el señor Casero está negando con la cabeza mientras habla Juancho López Duralde. A ver, esto es un debate en el que cada uno, me encanta que dan permiso para hablar, pero puede interrumpir. Ya me encargaré yo de ir deteniendo las interrupciones y salvaguardando el derecho de cada uno a hablar. Pero siéntanse absolutamente libres. Ahora voy a dar la palabra. Perfecto, entonces entra. Sí, espera, Melissa. Le voy a dar a Alberto Casero. Llevo un rato sin hablar y como además se estaba viendo afectado por lo que decía Juancho López Duralde, tiene todo el derecho a responderle. Yo no es que me vea afectado, evidentemente, porque la cuestión, así como claro, diciendo, bueno, la cuestión sobre la que estamos debatiendo, yo creo que nos afecta a todos, independientemente, como bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, de la ideología que tengamos o del partido en el que militemos. Hay un problema con el medio ambiente en nuestro país, y por lo tanto, en nuestro país, no solo en nuestro país, es decir, hay en la Tierra, ¿no? Que es el planeta en el que vivimos, tenemos un problema que supera las barreras no solo de la Unión Europea, que sintámonos también orgullosos. Somos de los poquitos continentes que estamos haciendo en serio, la Unión Europea. También no nos autoflagelemos tanto, porque la Unión Europea es de los pocos continentes que está tomándose muy en serio esta cuestión y que está trabajando de manera decidida por intentar que los países miembros de la Unión Europea cumplan determinadas cuestiones. Pero aquí se ha hablado de una cosa clarísima: transición ecológica. La palabra transición tiene unos condicionantes, y es que no todo puede ser por imposición. También se ha dicho aquí, la transición no puede dejar a nadie atrás. No es fácil pasar de la noche a la mañana de un sistema o de un modelo de producción a otro, porque evidentemente eso tiene consecuencias, y lo que no podemos hacer son también discursos. El señor López Duralde
le está intentando hacer ver a quien nos está escuchando que nosotros somos no consecuentes con lo que decimos en discurso global. No, claro, tampoco se es consecuente en el discurso global con lo que ellos se dicen. Es decir, la transición ecológica no puede tener, la transición energética, que las podemos unir, no puede dejar a nadie atrás. Y no se cambia de modelo de la noche a la mañana. Y si queremos poner energía solar en todos los edificios, evidentemente ha habido una serie de medidas en el Código de Construcción, etcétera, etcétera, en el Código de Edificación, que han ido haciendo... No tiene nada que ver con el Código de Edificación. Déjenme terminar, que ya lo sé, pero déjenme terminar. Se han ido tomando una serie de medidas que permiten y que evidentemente facilitan en un sentido, y se exige que haya eficiencia energética en los edificios. Y como alcalde lo digo porque no se aprueba ningún proyecto que no cumpla una serie determinada de medidas en materia de eficiencia energética. La trampa. Energética. Por lo que está diciendo tiene trampa. No se permite, pero por lo tanto eso es lo que hay. Pero lo que no podemos decir es vamos a hacer una transición ecológica, cerramos las centrales nucleares, y los mismos propietarios de las centrales nucleares, que ya saben que van a cerrar, compran 3.000 hectáreas de terreno para pedir ayudas para fotovoltaicas en el mismo territorio donde está la central nuclear. Es decir, que aquí hay mucho que hablar, tenemos que ser todos consecuentes, y no hay que pensar que este cambio se va a producir de la noche a la mañana, porque ojalá fuera así, ojalá tuviéramos la capacidad de ponernos de acuerdo todos los partidos con representación parlamentaria, todos los gobiernos autonómicos, municipales, etcétera, el problema es y que podamos hacerlo. El problema es que si seguimos esperando muchas noches y muchas mañanas, es que lo que nos están diciendo la urgencia es cada día mayor. Sí, no me cabe la menor duda, pero no hay alternativa. Afortunadamente se empieza a entender que Melissa, la trampa, lo que decía el compañero, el compañero del Partido Popular, es que el Código Técnico sí que hacía un requerimiento de que había que tener instalaciones en materia de renovables, pero una ley del Partido Popular imposibilitaba la posibilidad de que hubiese autoconsumo colectivo. Entonces esa es la trampa. Que fue apoyada por Ciudadanos, que impidió la modificación, y lo sabes. La primera ley presentada en el Congreso en agosto de 2016 para el autoconsumo fue de Ciudadanos. Pero Juancho, la modificación con el gobierno de Rajoy. ¿Me deja? Porque claro, a ti en función te viene. Juancho, ¿sabes cuál es el problema que tienen ustedes y quizás tú a veces también? Nosotros tenemos muchos problemas, pero vosotros también. La ideología no te deja ver más allá de que hay posibilidades de consenso. Eres consciente y lo sabes que la ley registrada en agosto de 2016 en materia de autoconsumo fue de Ciudadanos. Eres consciente que defendemos la rentabilidad razonable para todos los compañeros. Eres consciente de que defendemos la generación distribuida. Lo que pasa es que te molesta compartir objetivos con otros partidos que no te gustan ideológicamente, pero tu mochila ideológica no te deja ver que hay más allá del campo. Hay mucho más allá. En la destrucción ecológica, evidentemente detrás de la destrucción ecológica hay una cuestión sistémica y tiene mucho peso la ideología, claro que sí. Yo creo que no, la conciencia medioambiental no tiene que ver con la ideología. Yo creo que este modelo capitalista que se basa en el crecimiento continuado, lo que hace es pasar por encima de los recursos naturales y aprovecharlos mucho más de la capacidad de carga del planeta. Hemos superado ya, hace solamente unas semanas, la capacidad de carga de la Unión Europea. Es decir, en este momento, para mantener el nivel de consumo del español medio, necesitaríamos 3 planetas si todo el mundo consumiera lo mismo. Y por lo tanto, decir que detrás no hay una carga ideológica es completamente absurdo. Pero lo que yo estaba diciendo no tiene que ver con la ideología. Vosotros, con el gobierno de Rajoy, impedisteis que se tumbara el decreto del impuesto al sol. Y eso fue así. Pero si negociamos una enmienda común para meterlo en presupuesto, hasta que no llegó la moción de censura y se consiguió el cambio de gobierno, no se pudo acabar con el impuesto al sol. Y ahora finalmente se ha aprobado. En la brújula. No engañes, porque sabes que habíamos hecho una enmienda común entre todos. Estamos en la brújula, en Onda Cero, debate sobre medio ambiente. Cristina Narbona, por favor. Vamos a ver, simplemente recordar, porque han salido referencias a muchos temas, costas, residuos, desde luego agua. La ley de cambio climático tiene que ser la ley que oriente, que reoriente en profundidad muchas políticas y muy en particular, desde luego, la política de costas, también la política de movilidad y la política del agua. Hay una transición pendiente en nuestro país tan importante como la transición energética, que es la transición hidrológica, porque todavía en nuestro país prevalece una visión de la política del agua que lo confía todo al aumento de la oferta a través del aumento de las infraestructuras, como si siempre hubiera agua en algún sitio que llevara
llevar a otro sitio donde no hay agua. Y el cambio climático nos pone frente a una realidad de precipitaciones decrecientes en todas las cuencas, no solamente en las cuencas del sureste de España, y eso obliga a centrar una política del agua en la gestión, en la reducción y el control de la demanda y en el control también de la calidad del agua, porque en la medida que depuremos adecuadamente nuestras aguas, que como decía Juancho, acumulamos, por desgracia, muchos expedientes de la Unión Europea por no haber en estos años hecho los deberes, pero en la medida que tengamos más agua depurada también se podrá reutilizar. Y hay en todo ese campo de la política del agua todavía demasiadas visiones de paradigma muy superado. Eso de que no tiene que llegar una gota de agua al mar porque hay que aprovecharlas todas, pues significa no entender que el agua, cuando discurre por un río, tiene un valor ambiental, y ese valor ambiental es también un valor económico cuando el agua dulce y los sedimentos llegan al y permiten la vida en el mar. Entonces, la ley de cambio climático dará las pautas para toda una serie de sectores. La estrategia de economía circular, que igual que la ley de cambio climático ha sido sometida a consulta pública, incorpora efectivamente cambios para que reduzcamos en España la generación de residuos. Por ejemplo, incorporando algo que en España apenas se ha desarrollado, que son los sistemas de retorno. Melissa Rodríguez. Lo que no puede llegar al mar es agua que hemos depurado y que en lugar de reutilizarla se está vertiendo al mar, y eso está pasando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Tenemos que hablar y reconocer que tenemos zonas excedentarias que son eficientes, zonas deficitarias que son eficientes o que no son eficientes. Tenemos que hablar de la eficiencia en el consumo del agua, porque no en todas las partes de nuestro país se está teniendo un patrón de consumo eficiente, y eso es un compromiso a futuro, porque como sí que estoy de acuerdo, todos los datos lo dicen, cada vez tendremos menos recursos hídricos y tenemos que trabajar por el aprovechamiento y que se valore. España solo reutiliza un 8% del agua, tenemos países como Israel que están en un 90%, tenemos que hablar de la sobreexplotación de nuestros acuíferos, que hay que trabajar y protegerlos también, porque como decía el señor López Duralde sobre los humedales, no podemos esperar a que el Guadiana aparezca o no aparezca para que parques nacionales, por ejemplo, como Tablas de Daimiel, se mantenga. Tendremos que hablar y tendremos que trabajar de cómo proteger esos acuíferos, tendremos que hablar de cómo utilizar el agua de manera eficiente, y también tendremos que hablar de la red de desaladoras que se ha creado, y la señora Narbona tendrá mucho que decir, que nos ha costado lo dicho y lo que no está escrito en los libros, y que no está siendo eficiente, y que ahora mismo estamos pendientes de distintas sanciones. En materia de agua, España tiene una sanción tras otra sanción. ¿Por qué no se han hecho los trabajos? Y como digo, lo que no puede llegar al mar es agua que hemos gastado dinero para depurarla y que no se está reutilizando. A ver, estamos entrando en muchos territorios. Yo voy a intentar ordenar un poco el debate para ir a los ámbitos en los que se han hablado aquí, ya se ha hablado de aquí algo, pero me parece que pueden estar más cercanos a lo que los ciudadanos pueden esperar. La cuestión de la energía que vamos a tener y cómo lo vamos a conseguir, la cuestión del agua, que se ha abordado también, la cuestión del aire, la polución ambiental, que es otro de los problemas graves en este país, y luego los residuos. Yo no sé si podemos ir ordenando el debate un poco por ahí, ya que hemos tocado el agua, pero a mí me interesa también otro tema que se ha tocado, es la energía, los compromisos que tenemos en esa transición energética. Cristina Narbona ya ha hablado hasta dónde pretenden llegar. Hablábamos del 70% de energía renovable en el año 2030 y 100% en 2050. 100% en 2050. ¿Lo ven factible en Podemos, lo ven factible en el PP, lo ven factible en Ciudadanos? ¿Aspiran a eso también? ¿Son más realistas? Sí, desde luego nosotros, por supuesto que lo vemos factible. Yo recuerdo que cuando era director de Greenpeace en 2007 hicimos un informe que se llamaba España 100% renovables, y bueno, se nos llamó de todo, ¿no? Que eso era imposible, que era una utopía. Bueno, pues es una satisfacción ver que en el debate político hoy todo el mundo reconoce que tenemos que aspirar a llegar a ese 100% renovable, y es lógico, porque como he dicho, lo que no tiene sentido es que nos gastemos 50.000 millones al año en importar, millones de euros en importar petróleo, ¿no? Y que nuestra economía sea tan dependiente del petróleo cuando tenemos tanto sol, tenemos la tecnología es eficiente. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es garantizar las medidas necesarias para ir reduciendo esa dependencia. Y eso pasa también por una modificación en el sector del automóvil. Y hay que recordarlo. Es decir, que una parte muy importante de las emisiones vienen del CO2, y el sector del automóvil es un sector que al mismo tiempo
contamina mucho y genera mucho empleo. Y por lo tanto ahí tenemos una dicotomía que tenemos que hacerle frente, y yo creo que desde luego desde el Congreso tenemos que trabajar para asegurar que esa transición del sector del automóvil se realiza garantizando al mismo tiempo unos vehículos limpios y que se mantenga el empleo en nuestro país. Y ese es un riesgo que nosotros tenemos que abordar y tenemos que adelantarnos y ponerlo sobre la mesa antes de que sea demasiado tarde, porque el riesgo real para la industria del automóvil en España no es el impuesto al diésel. El riesgo real es que la mayor parte de los coches eléctricos se están produciendo en Asia, las baterías se producen en Asia, y si no nos ponemos las pilas, valga la redundancia, nos vamos a quedar sin producción, con lo que eso supone, ¿no? Por lo tanto, transición energética en el conjunto, ¿no? Y si me permites una pequeña nota sobre el tema del agua, yo creo que el agua, efectivamente, hay dos factores que son clave. Uno, el cambio climático. No podemos seguir con las mismas políticas porque el cambio climático afecta directamente al agua y se está produciendo un aumento de los regadíos que es contradictorio con esa reducción de la cantidad de agua que tenemos, ¿no? Y eso es algo que tendremos que abordar en algún momento, porque claro, al haber más sequedad ambiental, al aumentar la evaporación, etcétera, los cultivos necesitan más agua, pero tenemos menos agua. Entonces, es lo que decíamos de la dificultad que tiene la compleja cuestión ambiental. Habrá que cambiar el paradigma, ¿no? Que hay que cambiar los paradigmas, porque no podemos seguir pensando que va a haber agua infinita o que es decir, que los recursos son limitados, y creo que eso es algo que tenemos que entender y ayudar a que todos los sectores lo entiendan y nos ayuden, ¿no? Alberto Casero. Bueno, yo creo que hemos empezado clarísimamente con cosas claras. Si no cambiamos la manera de producir y de consumir, nada del debate que estamos teniendo tiene sentido. Y se han hablado cosas aquí que son importantes. Yo creo que aquí casi todos estarían de acuerdo. Efectivamente. Otra cosa es por dónde ir. Estamos de acuerdo. Lo que tampoco podemos hacer, y vuelvo a repetirlo, es que ninguna de estas medidas se haga de manera impositiva, porque hay muchas cuestiones en juego, porque tú no cambias un modelo de producción ni de consumo de la noche a la mañana, porque haya un cambio de gobierno, ni porque haya un cambio de partidos en el Congreso, ni porque haya un cambio de mayoría. No se cambia de la noche a la mañana. Tiene que haber una política amplísima de consenso y sensibilización, que eso es lo primero que yo creo que parte de todo esto, pero luego también hay datos que están siendo absolutamente contrarios a algunas de las medidas que se están implementando. Que los coches no tienen que estar en los cascos urbanos, por supuesto, aparte de por una cuestión medioambiental, también por una cuestión de facilidades para los verdaderos protagonistas de la ciudad, que son los peatones. Pero evidentemente ese tipo no se pueden tomar de manera unilateral cuando además los resultados no te acompañan, y los resultados son que en Madrid sigue habiendo incluso más niveles de contaminación que había antes del cierre. Sí, es verdad. Hay que decir la verdad. Sí, es verdad, hay que decir la verdad. Los niveles de contaminación son los mismos superiores hay que informes, había, Alberto, pero hay informes contrarios, claro, es que los informes son contrarios. Es que esto es porque la señora Ayuso echa de menos los atascos de Madrid. Lo cierto es que tiene que tomarse esas medidas de manera que no se deje a nadie atrás. No podemos hacer una política medioambiental ni energética a base de titulares, de ideas peregrinas del responsable de turno, que lo único que generan son incertidumbres. Pero si es que el problema del Partido Popular es que no hacéis política ambiental ni de la noche a la mañana, no hacéis nada. Mira, no hacéis nada, lleváis ignorando este tema desde hace muchos años. No quiero volverme al primo de Rajoy, pero es que lleváis ignorando este tema. Hemos perdido mucho tiempo. Nunca se ha hecho más política medioambiental que los últimos 7 años de gobierno del Partido Popular. Es falso. Eso es verdad. Nunca se ha hecho. Y lo sabes ahora porque se ha cumplido con Europa. Se ha cumplido con Europa. Vaya terminando el señor Casero, que por este lado se me están revelando ya. Se ha dejado muchísimo mejor el medio ambiente de lo que nos lo encontramos. Eso es falso. Cristina, evidentemente por una cuestión ideológica. No, vamos a ver. Es cuestión ideológica cambiar la ley de costas, como la cambió el gobierno del señor Rajoy. Es una cuestión ideológica interrumpir los incentivos a las energías renovables como primera medida del gobierno de Rajoy a principios del año 2012. Sí, eso es ideológico, eso es ideológico de la otra parte, claro. Exactamente. Siempre sirven a intereses económicos concretos. Eso ha significado, pero el primer recorte lo hizo el señor Sebastián, que era ministro del Partido Socialista. Ese recorte tuvo un impacto mínimo respecto al recorte siguiente. Sí, los datos están ahí. Pero ya evidenciaba un problema, señora Narbona. 80.000 puestos de trabajo. 80.000 no se puede generar una nueva energía que suponga mayor coste para los ciudadanos. Mire, vamos a hablar... Un momento, que está hablando el uso de la palabra Cristina Narbona. Discúlpenme, por favor, Cristina. Vamos a ver, prácticamente todas las leyes de contenido ambiental
han sido modificadas por el gobierno del señor Rajoy. Se hizo con la ley de costas, se hizo con la ley de biodiversidad, se hizo con la ley de montes, que ya en su momento, cuando siendo yo ministra, incorporamos la prohibición de recalificar suelo forestal que fuera objeto de incendio durante al menos 30 años, en cuanto llegó el Partido Popular al gobierno, no sé en base a qué ideología, pero a mi juicio de manera errónea, le abrió a esa ley un agujero para que tal cosa no se aplicara. Y ha habido efectivamente un freno en España que le va a costar al gobierno de España miles de millones de euros. Miles de millones de euros, pero, porque señora, es que estamos en los tribunales de arbitraje, sí, porque sí, los inversores europeos y japoneses y americanos que invirtieron en España se con encontraron dinero con que de todos repente, los españoles, sí, pagados con dinero de todos los españoles, naturalmente, subiendo el recibo de la luz a los españoles. no, hombre, no, perdone, claro. ¿sabe el recibo de la luz? Lo marca. El recibo de la luz lo marca un mercado marginalista que hace que haya beneficios caídos del cielo, beneficios caídos del cielo en de la energía, la del agua, del aire y de de los energía residuos, nuclear que y de la energía hidroeléctrica, que venden su kilovatio en el mercado al precio más alto, que es el que marca el gas. Nada tiene eso que ver con el coste que hoy día tienen las energías renovables, y que lo que tenemos que hacer es modificar el mercado eléctrico para que ese coste que va bajando beneficie a los ciudadanos. El Partido Popular modificó efectivamente, como dice Cristina, todas las leyes por favor, sea usted breve, por la ideología del dinero, por la ideología del beneficio. Ese fue el único motivo por el cual el Partido Popular modificó todas las leyes medioambientales. Melissa Rodríguez. A mí me hace una gracia lo de que dicen que no, el dinero es malo, a ver si quien invierte en renovables no busca también tener un beneficio. Claro, es que parece dice, esto perdona, Melissa, no, yo es que no he dicho que el dinero sea malo. Yo no he dicho que el dinero sea malo. Yo lo que he dicho, lo que es malo, estamos debatiendo de medio ambiente, lo que es malo es reducir las leyes de protección medioambiental una detrás de otra para garantizar o para beneficiar intereses económicos concretos. Por favor, Melissa. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con una cosa. Los mismos propietarios de las centrales nucleares comprando terrenos a los alrededores tiene que ver, no estamos para instalar energía renovable, pues para seguir beneficiándose. Una cosa. Claro, es que usted parece que demoniza unos determinados tipos de energía porque generan beneficios económicos. La energía nuclear tiene otros problemas. Una cosa. Melissa. Totalmente. Melissa, por favor. Siquiera hablamos también de eso. A ver si dejamos que hable. Porque como hablábamos de mochilas ideológicas y demás, quien empezó a hacer los recortes en renovables y a cambiar las políticas fue el último ministro del Partido Socialista, el señor Sebastián, que fue quien empezó a cambiar la ley, engañando, porque se había estafado el gobierno del Partido Socialista. Pero estoy hablando de... Ya se nota que están en gobierno, porque cada vez que habla el PSOE lo defiendes tú, como si no se pudiesen defender ellos. ¿Me permite, Juancho? ¿Puedo terminar la exposición? Pues nada, Juancho, por favor, deje terminar a Melissa. A ver. Ahí tiene razón. Melissa Rodríguez, por favor, termine. A ver, hay una cosa que está clara. El Partido Socialista en su momento estafó a muchas pequeñas familias diciéndole que el sol era suyo, y luego ya con su último ministro se dieron cuenta que los habían engañado y empezaron a cambiar las políticas, y el Partido Popular los remató con sus políticas retroactivas. Por supuesto que sí. Por eso defendemos que todas esas inversiones anteriores al 2013 mantengan una rentabilidad razonable, que no se les cambien más las reglas del juego y que se mantenga lo que está. Hablábamos de energías renovables. Sí, nosotros creemos que a 2050 se puede llegar a un modelo 100% sostenible. Sí que lo creemos, pero los objetivos que plantea el gobierno a 2030 no nos los creemos, porque no nos dicen ni siquiera cómo se van a pagar ni cómo han llegado a esos objetivos establecidos, que están por encima, Cristina, no, si me lo he leído y le he preguntado a la ministra y han aparecido el cri, porque no me han explicado ni siquiera cómo se va a pagar, y si no, cuando no se sabe dónde se paga, acaban la factura de la luz. Llevamos 3 años en Ciudadanos llevando al Congreso de los Diputados una y otra vez iniciativas para bajar la factura. Llevamos, no engañen. Es mentira. Y con los es que cuando saben que mienten, no me dejan hablar. Más de un 70% son costes fijos y son errores políticos uno tras otro. Llevamos 3 años llevando al Congreso de los Diputados la eliminación de distintas cargas impositivas que están en la factura de la luz y que tendrían que estar en otro sitio, y no allí, que parece que es un cajón desastre. No nos sirve de nada crear un bono social si no empezamos a controlar, a quitar esa carga que no tiene que estar en la factura de la luz de ahí. ¿Y saben lo que han votado durante 3 años todos los partidos políticos? Que no sistemáticamente a bajar los impuestos que están en la factura de luz y que no tienen que estar ahí. Hablábamos de movilidad, tenemos que marcar un objetivo. Lo que nosotros hablábamos con el gobierno del Partido Socialista en este caso era que en lugar de poner
en este caso, movilidad energética, se puso en movilidad de 0 emisiones, porque la tecnología a lo mejor en 5 años desarrolla un tipo hace que sean competitivos, por ejemplo, los de vehículos de hidrógeno o de otro tipo de movilidad totalmente limpia, y desde la política sería muy irresponsable apostar solo por una tecnología. Tenemos que ir al objetivo, que es movilidad de 0% emisiones. Y una cosa que hablábamos y que creo que además en la época en la que estamos entrando es importante que todos reflexionemos un poco sobre esto, y es necesario crear ese Plan Nacional de Prevención de Incendios. Hace unos días había un incendio también en uno de nuestros parques nacionales, en este caso en el Teide. Hay que darle las gracias también a todos los medios que pudieron pararlo y apagarlo con celeridad, pero no podemos hablar de los incendios solo cuando se produzcan. Tenemos que sentarnos todos para hablar precisamente de esos planes de prevención, de esos planes de contingencia y también de cómo tenemos que trabajar para cuidar nuestros montes. Pero al principio todo hablábamos de intentar llegar a un acuerdo. Yo pongo la predisposición sobre la mesa, más allá de que estemos en campaña electoral. Yo creo y estoy convencida, porque he trabajado con con Juancho, he trabajado en el Congreso, tenemos puntos en común, otros que no, pero podemos empezar con una base grande, que son los puntos que tenemos en común, y luego ir limando y por lo menos ir demostrando a la ciudadanía que hay puntos en los que sí somos todos capaces de llegar a acuerdos más allá de las campañas electorales. A mí me gustaría, vamos a ver, efectivamente en el diagnóstico podemos tener muchos puntos en común, pero hay un análisis muy interesante que te recomiendo de Barry Commoner en un libro que se llama En paz con el planeta, que hace un análisis de las políticas ambientales que han sido realmente efectivas en todos estos años, ¿no? Y todas ellas tienen una cosa común, y es que requieren, para que el medio ambiente, para que las políticas ambientales sean efectivas, requieren de la intervención del gobierno. Los liberales, que también tenéis ideología, no la escondas, lo que pretendéis es que sea el mercado el que regule, y en materia ambiental el mercado es devastador para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no puede defenderse, no tiene voz, no tiene voto. Un bosque, el Amazonas, dejado al libre mercado, se destruye. Esa es la realidad. Y por eso las políticas ambientales que han sido efectivas a lo largo de la historia, que ya llevamos unos cuantos años, desde los años 80 del pasado siglo, hay políticas ambientales para analizar, son aquellas en las cuales han intervenido los gobiernos de manera global, de manera internacional, como el Protocolo de Montreal para la salvaguarda de la capa de ozono, como la protección de la Antártida, como el Acuerdo de Basilea para la prohibición de la exportación de residuos industriales, o a nivel nacional los parques nacionales y las reservas, las políticas de protección de especies. Esas son, según los análisis científicos, las políticas que han sido efectivas. Por lo tanto, no se puede decir a los demás, es que tú tienes ideología. Pues claro que sí, porque es necesario aplicar esa acción para la defensa del medio ambiente, y si lo dejamos al mercado, el medio ambiente y nuestro planeta acabará muriendo. Rápidamente, por favor. Yo no te compro que des carnés de quién respeta o no el medio ambiente. Y por ejemplo, cuando hablábamos en este momento, y lo comentabas de la inversión y del mercado, tú y yo estuvimos en una reunión, en este caso con la ministra, cuando nos explicó esa estrategia de energía y clima que ninguno conocía, y nos dijo que gran parte de eso se iba a pagar con inversión privada, pero no nos dijeron de quién, ni de cómo, ni de cuánto era, y estabas en esa reunión. Entonces nosotros lo único que pedimos es que cuando se plantean unos objetivos como los que ha planteado el gobierno, que tendrían que ser de consenso, digan en este caso cómo se van a pagar, porque no lo han dicho, y de hecho dijeron que iba a ser con iniciativa privada y tú estabas delante, así que no me puedes rebatir en esto. Cristina Narbona, me había pedido la palabra. Quiero que entremos en el tema de residuos, que todavía no se ha tocado para nada. Correcto. Y me parece importante, ya que hablamos de políticas municipales, de la gestión del medio ambiente desde el ámbito municipal. Cristina. Sí, incidir en que efectivamente no se puede dejar que el mercado resuelva problemas que son globales, problemas que tienen que enfocarse en el largo plazo, y señalar algo que se ha dicho, Alberto lo decía antes, es que no se puede de un día para otro, es que nadie ha pretendido de un día para otro. Si uno coge lo que ha planteado el Gobierno, son horizontes al año 2030 y al año 2040, por cierto, los mismos que otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en materia de automóviles, España exporta casi el 70% de los automóviles que produce, y los exportamos a países donde ya hay también calendarios para ir terminando con la puesta en el mercado de vehículos con combustibles contaminantes. Es el caso de Francia y del Reino Unido, por ejemplo, que fijan el año 2040, igual que en su momento lo ha planteado el Gobierno de España. Y hay ciudades como París que también fija, en este caso, el año 2030 para terminar con la circulación de nuevos vehículos de combustible. La transición significa saber a dónde se quiere ir, es decir, fijar unos objetivos,
objetivos y trabajar desde el presente para ir avanzando paso a paso por esa hoja de ruta. Y en cuanto a la inversión privada y pública, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se plantean algunas herramientas importantes, como es la incentivación de la inversión privada, precisamente para destinarla a energías renovables, a eficiencia energética, y la emisión de bonos verdes por parte del Tesoro para que una parte de la deuda pública vaya asociada a la transición ecológica. Nos quedan apenas 5 o 6 minutos, seguro que se les ha hecho muy corto, como a mí, como también a los oyentes. Hemos hablado de energía, hemos hablado estamos en la brújula de Onda Cero, hemos hablado de aire, hemos hablado un poquito de agua. Hay una cuestión, yo lo decía antes, y claro, el tiempo no nos da para entrar en todo ello, como qué herramientas le damos a los ayuntamientos para la gestión de la gestión medioambiental, tan importante su acción, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí me parece que todavía está y que se está resolviendo en el ámbito municipal muy poco a poco. Voy a poner un ejemplo. En gran parte del norte de España es imposible reciclar. Porque no existen, o porque no existen lugares donde se pueda reciclar, porque no existe esa cultura, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo le demos a muchos oyentes que están escuchándonos en zonas del País Vasco o Asturias, por ejemplo, que no tienen posibilidad de reciclar, qué van a hacer sus partidos para que a partir de ahora eso sea posible? ¿Cómo se va a dotar a los ayuntamientos? ¿Qué estrategia vamos a desarrollar? Tenemos poco tiempo y les pediría que fuéramos... Muy rápido, en materia de residuos. Concreto, si es posible. En materia de residuos, yo creo que hay dos indicadores muy claros de que ciertamente nuestra política de residuos está fracasando. Una es el que he mencionado de la exportación y otra el tema de los incendios en plantas de reciclaje que se están reproduciendo cada vez con demasiada frecuencia, ¿no? Esto demuestra que la actual política ha fracasado y creo que tenemos que cambiarla. Y tenemos que cambiarla, en primer lugar, poniendo mucho más énfasis en la reducción. Es decir, hay que prohibir de una vez los plásticos de usar y tirar porque son sustituibles, no son necesarios, no aportan nada a la calidad de vida y, sin embargo, contaminan muchísimo y destruyen muchísimo el medio marino, como vemos. En segundo lugar, hay que cambiar los actuales sistemas. Vaya rápido. Muy rápido. Separación de la materia orgánica, fundamental, y tratamiento derivado de la materia orgánica, y especialmente en el medio rural puede hacerse de forma muy separada. Y en tercer lugar, cambiar el actual modelo de envases e ir al sistema de devolución y retorno, de tal como se hace en muchos países europeos, que reduciría como se hacía toda la vida. Melissa. Es necesario, aparte de las medidas que yo precisamente creo que en esto sí que hay muchos puntos en común para poder cambiar la tendencia, pero es necesario acabar con los vertederos. ¿Pero cómo vamos a dotar a los ayuntamientos para que puedan hacerlo? Pues es necesario, primero, dar herramientas. Una comunidad, por ejemplo, como la Canaria, no se sabe cuántos residuos están entrando, porque a pesar de tener una aduana, no hay ningún tipo de registro en materia de cuántos residuos están entrando. Nosotros proponemos que se tenga que contabilizar una vez se haga ese trámite, precisamente para saber lo que hay. Hay que acabar con los vertederos incontrolados y para eso tendremos que hacer un compromiso nacional para ayudar a los ayuntamientos a que si se detectan ese tipo de vertederos o para que no caigan en esa mala y también que se evite con los enterramientos de residuos porque todavía se están enterrando. Es necesario que trabajemos más en educación porque, como digo, hay mucha gente que cree que sabe de reciclar, pero el reciclaje a veces es un poco más complejo que la simplificación en 3, 4 contenedores. Tenemos que trabajar más en esa materia, pero es necesario un plan nacional de residuos porque estoy de acuerdo en este caso con el señor López Duralde que la política que se está aplicando en este momento no solo ha fracasado, sino que no tiene ningún tipo de sentido y no da respuestas a los retos que nos enfrentamos. Alberto Casero, ¿cómo resolvemos el tema de los residuos? Bueno, si es que tiene solución a corto plazo. Es complejo, pero lo tiene. Nosotros en Extremadura ha habido un acuerdo entre ayuntamientos y gobierno autonómico y yo creo que hay un modelo de gestión de residuos importante. Se han sellado todos los vertederos. Se ha creado un consorcio provincial en el que estamos representados todos los ayuntamientos, con lo cual financiamos a partes iguales el sellado de esos vertederos y la construcción de las plantas, los municipios más pequeños de acopio, plantas de transferencia, los municipios medios y unas plantas grandes de reciclaje en las 3 ciudades más grandes de cada una de las provincias. Con lo cual nosotros estamos haciendo un esfuerzo que evidentemente tiene un coste económico, que nos ha supuesto también un cambio de mentalidad. Ha habido que convencer a todo el mundo de que desde los residuos de obra, todo tipo de residuos, pues hay que hacer una declaración en el ayuntamiento y pagar una tasa para mantener ese servicio, evidentemente, pero la gente lo ha entendido porque evidentemente han desaparecido esos vertederos incontrolados. Es bueno para todos. No de la manera que quisiéramos, pero el gran vertedero se ha sellado y es un parque y están desapareciendo porque poco a poco la gente entiende que sí hay esa sensibilidad, pero con normalidad y entendiendo que ha habido que hacerlo
Empezamos en el 2011 y estamos en el 2019 y aún no hemos finalizado ese proceso. Cristina Narbona, Partido Socialista. Como en casi todo hace falta un poquito de palo y un poquito de zanahoria. Claro. Un poquito de palo porque si hoy se cumplieran todos los planes que existen a nivel nacional, a nivel local, regional, seguramente llevaríamos muchos menos residuos a vertedero y expondríamos menos a nuestros ciudadanos a residuos tóxicos que no se tratan adecuadamente. Por lo tanto, a la parte de palo, quiero señalar la labor muy meritoria que hace la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, que se creó en el año 2006 y que tiene ya más de 150 fiscales especializados y que está interviniendo mucho, por ejemplo, para prevenir incendios en vertederos, en municipios que tienen una proximidad a zonas forestales. Por ejemplo, todos los alcaldes reciben ahora, a principio de año, una carta que les recuerda que tienen una responsabilidad subsidiaria si en esos vertederos se producen incendios. Pero también zanahoria por la vía de cuánto nos cuesta tratar los residuos. Y ahí la idea que está dentro de la estrategia de economía circular es que ciertamente se desincentive de manera drástica el llevar a vertedero los residuos, porque España sigue siendo, por desgracia, uno de los países de la Unión Europea donde van más residuos a vertedero, y eso tiene consecuencias ambientales, consecuencias para la salud, y es una pérdida además desde el punto de vista económico, porque buena parte se puede reutilizar, por ejemplo, los residuos que son orgánicos, pero tantos otros, y como decía Juancho, hay una cuestión previa que es que se incentive también y se regule para reducir la cantidad de residuos que producimos. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Me ha encantado el debate, me ha parecido que hemos tocado algunos de los temas más importantes. Seguramente a ustedes les ha parecido corto, a los oyentes acaso también, pero me parecía necesario. Y desde luego yo voy a adquirir un compromiso a partir de ahora con ustedes como testigo y con todos los oyentes. Creo que deberíamos abordar de vez en cuando, abrir una especie de parlamento radiofónico con cierta periodicidad, para tocar las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, porque como decía Cristina Narbona, esto es una cuestión que necesita un abordaje multidisciplinar, plural, y yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo. Y si con eso contribuimos a un pacto de Estado, que eso ya es muy ingenuo pensarlo, pero bueno, o por lo menos que haya un debate que se pueda transmitir en la radio con cierta periodicidad y cree conciencia, pues algo habremos ganado. En todo caso, muchísimas gracias, Cristina Narbona, Alberto Casero, Melissa Rodríguez, Juancho López Giralde. Esta casa siempre estará comprometida con lo vuestro. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.